Bienvenidos. Sí saben que el sostenimiento del éxito de la lucha contra la violencia o la inseguridad en gran parte depende de la consulta. Y sí saben que la consulta es un gran revés para el Ejecutivo. ¿Qué es entonces que de 19 preguntas, 9 le hayan rechazado, 6 aceptado y 4 pasado a una segunda fase de control que según las tendencias predominantes en la Corte Constitucional pueden ser también rechazadas? Bueno, ¿y saben de qué trata cada una? Difícilmente, porque la decisión de la Corte trascendió el viernes, hoy estamos domingo y nos hallamos ocupados en cuestiones quizá más urgentes, pero créanme, no más importantes. Por eso en los próximos 60 minutos vamos a analizar cuál debe ser el desenlace de la consulta, mantenerla como queda, enriquecerla con nuevos elementos y desde la arista jurídica lo hará Andrés Cervantes, constitucionalista en el estudio, desde la política, Antonio Tramontana, consultor y estratega, con opiniones vía Zoom desde exteriores de Ana Gómez, también constitucionalista, Vanessa Payacho, líder femenina, y Roberto Ramia, experto en hotelería y consultor internacional empresarial. Esperen entonces sus conclusiones para ver qué piensan al cabo de estos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo siempre que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, Paraguayas y Santa Elena. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. En Quito, Radio Única, 94.5 FM. Y alguien que sí trabaja los domingos puntualmente es Lorena Ochoa. Gracias por eso, Lorena. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Un reportaje de Diego Puente de Coavisa. Veamos cuáles son los temas de las 4 preguntas de la consulta inicial que la Corte Constitucional no ha aprobado, sino que pasan a una segunda fase de análisis. Lo único que ha dicho es que la vía para ellas es la enmienda. 4 preguntas para la consulta popular están pendientes de aprobación por parte de la Corte Constitucional. La primera es sobre la extradición de ecuatorianos prohibida por la Constitución. Si se aprueba, se facilita que cabecillas de bandas organizadas paguen sus penas en el extranjero. Esta pregunta fue negada en la consulta popular planteada por el expresidente Guillermo Lasso en febrero del 2023. La segunda es la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. La intención del gobierno es evitar abusos en la presentación de habeas corpus, acciones de protección y medidas cautelares. Estas figuras son, según el gobierno, usadas por la delincuencia para burlar la justicia. La tercera pregunta es sobre el reconocimiento del arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión. Esta opción está prohibida en la Constitución y crea inseguridad jurídica. Muchas empresas extranjeras exigen ese arbitraje antes de realizar inversiones. Y la cuarta sugiere la reforma a la Constitución y al Código de Trabajo para regular contratos a plazo fijo y por horas, métodos de contratación que existían y que fueron eliminados en 2008. Ahora esta es la apuesta para generar más empleo, ya que apenas 36 de cada 100 ecuatorianos tienen un contrato formal. Una vez revisado el fondo de las preguntas, la Corte dará el fallo definitivo. Les propongo a nuestros invitados analizar primero las implicaciones jurídicas y políticas de esto. La Corte dice que deben salir vía enmienda y tendrá que examinar si hay coherencia, consistencia, coordinación entre
los considerandos, la pregunta misma y los anexos. Ideal requerir el criterio de Andrés Cervantes, quien es socio de Apolo y Abogados, lidera el área de Derecho Público de la firma, concentra su práctica en consultoría de litigios de Derecho Constitucional, Administrativo y Contencioso Tributario. Tiene una maestría en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y otra en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España. Su primera impresión de esto, abogado. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Pienso que la Corte Constitucional en el curso de la próxima semana y a lo mucho 2 semanas siguientes tiene que dar un dictamen sobre los considerandos y la pregunta y asimismo los anexos de las 4 primeras interrogantes de modificación de la Constitución que el presidente ya envió, que tienen que ver con arbitraje internacional, trabajo por horas, extradición. Y lo cierto es que si la Corte Constitucional ya definió que iba a ser por vía de enmienda, lo más probable es que el control de constitucionalidad de las preguntas sea positivo también. Porque el examen más riguroso es determinar qué procedimiento de modificación corresponde. Puede ser enmienda, puede ser reforma parcial o puede ser asamblea constituyente. En el momento en el que se hace el trabajo más duro, que es determinar si procede el método más flexible, que es la enmienda, por lo cual la Constitución quedaría reformada inmediatamente luego de que los ciudadanos vayamos al referéndum, el resto es sencillo. Si la Corte detecta algún defecto, podría modular el considerando o el texto de la pregunta, omitiendo o haciendo alguna pequeña variación. ¿Modular significa reformar? Aclarar más que nada. Es decir, ¿no puede añadir elementos o quitar elementos? Simplemente lo que debe buscar la Corte Constitucional es que el pueblo se refiera con una respuesta a una sola pregunta, que el lenguaje utilizado sea claro, que no haya carga valorativa, es decir, que los ciudadanos puedan expresar con libertad y claridad una respuesta a la pregunta. Y para eso la Corte contesta diciéndole la pregunta, excluyendo estos 2 elementos que no caben, ¿debería ser así o le toca al Ejecutivo reformularla según las observaciones de la Corte? Si las observaciones de la Corte son de tal gravedad que no podrían ser moduladas por ella misma, archivaría la pregunta. Pero considerando la situación actual y habiendo leído ya los textos de la pregunta y los considerandos, lo más probable es que sean moduladas o sean aprobadas directamente. Pero planteando ellos los términos de la pregunta o dejando en libertad eso al Ejecutivo con la posibilidad de que se equivoque el Ejecutivo otra vez o no entienda bien. No, la Corte Constitucional haría directamente la modulación, eliminaría una frase o cambiaría una palabra y eso sería el texto de la consulta. Es decir, desde ahí sale la pregunta como tiene que ser planteada. Como tiene que ser planteada para imprimir las papeletas, exactamente. Antonio Tramontana es un consultor político, estratega suficientemente conocido y reconocido, por lo cual omito las referencias a su trayectoria, más de 30 campañas electorales, entre otras. Y paso a la interrogante directamente. ¿Cuál es la implicación política de estos 4 temas que quedan en principio en suspenso? Después vamos a analizar las 6 que aprobaron que son de carácter plebiscitario, es decir, no requieren ningún tipo de reforma. Con el saludo siempre cordial, bueno, trataremos de dar lo mejor, trataremos de dar lo mejor que uno sabe. Yo diría que más allá de lo que usted muy bien plantea en lo jurídico, en mi modo de ver políticamente, mi lectura es qué es bueno para la sociedad y qué es útil para el ciudadano dentro de estas preguntas. O sea, el resumen es ese. ¿Qué es bueno para la sociedad? ¿Es bueno para la sociedad que no hayan arbitrajes internacionales como quiere el Ejecutivo? No, no es bueno para la sociedad. Porque es muy sencillo, aquel que viene con su capital debe tener, por lo menos dentro de lo que se ha llamado la seguridad jurídica del Estado, un ambiente de confianza mutua. ¿Es bueno para la sociedad permitir extradición de ecuatorianos? Es bueno. ¿Por? Más allá que, escúcheme una cosa, dentro de la extradición hay un tema que tiene algo de razón. El pecado se paga aquí, se debe ser condenado, pero hay ciertos pecados, como en el narcotráfico, que lo que sucede es que a una sociedad en el exterior le causa daño a su juventud y a un pocotón de... Más que eso, allá con seguridad, especialmente desde Estados Unidos, van a pagar la pena. Aquí se salen cualquier rato, están en una discoteca como pasó en la cárcel de Atacunga.
Es que hay una cuestión dentro de las preguntas que usted me quiere hacer. Aquí estamos viendo algo que, ubiquémonos claramente. La víctima, el villano, el verdugo, y aquí está el superhéroe. La víctima, no, nosotros. El villano, los señores, que hacen lo que les da la gana. Recién vemos a los verdugos, que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ese verdugo tiene un problema que también deberían ser los fiscales y los jueces. Y parece que ahí está lo permisible. Ahí vamos a hablar de las 9 preguntas rechazadas, por ejemplo. Se ha rechazado que sean tribunales especiales, militares y policiales los que lo juzguen, por ejemplo. Se ha rechazado que no puedan estar en libertad mientras son procesados y suceda lo contrario ahora que son detenidos. Pero yendo a las 4 primeras. Pero algo más, escúcheme una cosa. Estamos en un estado de conmoción interna. Los señores son declarados terroristas en una situación extraordinaria y son juzgados ordinariamente en los juzgados. O sea, no sé si mi sentido de lógica o mi sentido común, políticamente hablando, me debería decir que ahí debe haber una corte. No solo eso, sino que lo que pasa usualmente, ya sea por malos términos de la acusación en que fue formulada, se pasó la flagrancia, no tienen dónde meterlos en las cárceles, de los 4.000 y pico que están detenidos, una minoría que no va más allá del 20% recibe prisión preventiva inicialmente, pero quiero averiguarles de las otras 2. Adelante. Que son claves. Contratos temporales y por horas, por ejemplo, se ha insistido mucho. Total y completo, y es bueno para la sociedad, y es útil para los individuos. Y establecer judicaturas especializadas en materia constitucional para que no todos los jueces tengan la potestad de evacuar una acción de protección constitucional que se ha convertido en una acción de prostitución constitucional. Podría darse el caso, sí, lo comparto que o sea, ahí hay que ver justamente lo bueno para quién. O sea, darle luz verde a estas 4 preguntas tiene un sentido positivo, estos 4 temas. Sí, para mí sí, y coincido con lo planteado aquí del abogado, porque lo que hay que tener en cuenta es sencillo, que es bueno para el individuo y que es útil para la sociedad. Ojalá ese fuera el único parámetro. Por supuesto, hay tienen que determinar qué es constitucional y qué no, según esta constitución hecha para favorecer más a delincuentes que inocentes. Y ese es el trabajo que le toca a la Corte Constitucional de mayoría garantista. Y falta una pregunta, limitar los derechos humanos. La tocaremos. Prosigamos, Lorena. Ya que estamos analizando las preguntas de la consulta, una de ellas es la de la extradición. El constitucionalista Ismael Quintana, en el programa del Día a la Noche en Radio Centro, opinó que por fin recogía un concepto que la volvía viable. El tema extradición, creo yo que ahora sí, finalmente, Daniel Noboa propone una verdadera pregunta completa sobre extradición. Quizá la diferencia con Guillermo Lasso, brevemente, es que en este caso no hay límite de delitos, es decir, se daría paso a una extradición por cualquier tipo de delito. Los que hacemos derecho constitucional hemos venido exigiendo el establecimiento de judicaturas especializadas para el tratamiento de garantías jurisdiccionales, y esto se justifica con el público y conocido abuso, principalmente de acciones de protección, habeas corpus y medidas cautelares. La Corte encuentra que no hay restricción de derechos, que no se alteran los elementos constitutivos del Estado, la estructura fundamental de la Constitución, y que puede tramitarse por la vía de la enmienda constitucional. Darle al inversionista extranjero ahora sí un marco constitucional de seguridad y de certeza jurídica, reforma laboral, el establecimiento de contratos a plazo fijo o contratación por horas, que en nada van a estorbar a los contratos a plazo indefinido. Si estas preguntas no se formulaban o la Corte no las calificaba, nos quedábamos con las 6 que, insisto, y me imagino que hemos conversado con usted de esto en algunas ocasiones, carecería de contenido una consulta popular. Eso para entender mejor de qué estábamos hablando. Se lo dijo Ismael Quintana, como ven, a Carlos de Tomaso el viernes, cuando tomó la conducción de mi espacio en Radio Centro del Día a la Noche. Ahora, en el caso de la extradición, esta Constitución lo prohíbe. Entiendo que desde 1945 estaba una disposición así. Por enmienda constitucional, ¿se puede restablecer eso y por qué no requeriría reforma constitucional? Básicamente, la Corte Constitucional, acertadamente desde mi punto de vista, dice que
procede vía enmienda, es decir, el presidente lo propone, el pueblo lo aprueba en las urnas y se cambia directamente la Constitución porque no hay una restricción de derechos. ¿Por qué? Porque la extradición se regula por tratados internacionales. En este caso, para que un tercer país pueda requerir a un ecuatoriano en el extranjero, tiene que garantizarse algunas condiciones mínimas, que en ese tercer país no exista peligro de que vaya a ser condenado a pena de muerte o a sufrir graves violaciones al debido proceso, o que se trate de un perseguido político, o que no vaya a ser sometido a tratos crueles y degradantes. Pero en la ese propuesta sentido, de la Corte es que la extradición quepa para todo tipo de delitos. es correcto. Que No es lo solo normal. los restringidos como la propuso el Ejecutivo. Está diciendo bien, por enmienda, pero ampliaba todo. Sí, es lo correcto. Así se maneja en la mayoría de países del mundo, por violación, por asesinato, por estafa. Si solo fuera para cierto tipo de delitos, ¿implicaría restricción de derechos? No, sería aún más garantista. La propuesta original del presidente Lasso era solamente para crímenes relacionados a narcotráfico, terrorismo, lavado de activos. Ok, entonces aprendió la lección Daniel Noboa Me parece que al formularla así. La Corte lo aprobó también en la formulación del expresidente Lasso. Ahora lo hacen aún más general. Yo creo que es positivo desde el punto de vista de la política criminal, porque muchas veces los grandes delincuentes no caen por narcotráfico, por terrorismo, por lavado de activos, caen por defraudación tributaria, por estafa. Exacto. Pero usted dejó puesta la pica en Flandes y no la quiere dejar pasar. Hay que proponer también limitar los derechos humanos, dijo. Por supuesto. ¿Qué es eso? Es muy sencillo, o sea, los derechos humanos son aquellos que todos los gozamos y los tenemos, pero en el momento que alguien arbitrariamente se sale de condiciones para afectar a terceros, cuartos y quintos, dígame, ¿qué derecho humano puede tener? ¿Qué derecho humano? No pierde todos sus derechos No humanos, pierde pero- el derecho a la libertad y por eso la reclusión. Sí, pero no hay la intervención de otros que dicen que los señores que están encarcelados o penados de la libertad tengan que gozar de ciertos privilegios. Créame que sobran las palabras para ver lo que hemos vivido: beligerancia, violencia, irregularidad, anormalidades. Y los señores, no ¿Siente pasa usted nada. que los delincuentes tienen en algunos casos más respeto a sus derechos humanos que los inocentes? Lo siento así, le voy a decir una cosa que es mi grito de batalla: o ellos o nosotros. Y lo repito, o ellos o nosotros. Y nosotros tenemos que prevalecer sobre ellos, porque ya ellos han hecho demasiado daño a la sociedad. Prosigamos, Lorena. Tenemos un elemento adicional sobre este primer punto en esta primera parte. Yo me voy a corte. Yo me voy a corte. ¿No me queda el video de Teleamazonas de Bernarda Ceballos? Entonces lo presento yo, porque está realmente insistiendo en lo que hemos tratado, pero quiero que ustedes lo entiendan. Otra vez, las 4 preguntas. 4 de las 10 preguntas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional volverán al despacho de la jueza ponente Carla Andrade para que se realice el control previo de constitucionalidad en un periodo máximo de 20 días, periodo que aún no está en marcha y que empezará a regir una vez que la jueza aboque conocimiento de la causa. Constitucionalistas aseguran que la consulta popular podría realizarse la última semana de marzo. Una vez que la Corte remita el dictamen, el presidente Noboa deberá notificar al Consejo Nacional Electoral para que este organismo de sufragio llame a elecciones. Bien, ahora sí, completada la primera parte, y perdonen mi insistencia. Estamos hablando inicialmente solo de las 4 preguntas que no han tenido aprobación de las 10 iniciales, una vez que pasan 6 y quitaron la de los casinos, pero que tienen que ir a una instancia que requiere que tras 20 días tengan un pronunciamiento hasta el nombre de la jueza. Carla Andrade. Gracias, Carla Andrade. ¿Ya? Sobre lo que aquí se acaba de explicar que deberían tener. Ahora sí, Lorena, vamos. Cuando volvamos, la opinión del jurista Iván Castro y una nueva reseña de cuáles son las preguntas que han tenido vía libre de las primeras 10 sometidas a la Corte Constitucional. Además, vía Zoom, Vanessa Paillacho. A ver, no, el que se perdió fui yo, perdón. No, ese no es culpa de ella. Yo me confundí, perdón. Antes de cerrar esta parte, la constitucionalista Ana Gómez, ahora sí, casi la excluye, abogada, disculpe. Adelante.
¿Cuál es su visión de el dictamen o los dictámenes que ha emitido la Corte hasta ahora? Adelante. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con las personas que nos escuchan y con los panelistas que están en este momento en la sala. Bueno, yo creo, en primer lugar hay que aclarar que son 3 dictámenes y eso sí es necesario que la ciudadanía lo conozca porque hay una confusión inclusive con quién abocó conocimiento. ¿Por qué? Porque estas propuestas fueron enviadas en 2 bloques. El primer bloque fue conocido por la jueza Teresa Núquez y el segundo bloque por la doctora Carla Andrade, que solicitó a su vez al Pleno que en razón de que se trataba de 2 mecanismos, uno plebiscitario y uno de propuesta de reforma constitucional, sea dividido el procedimiento y es así que abocó conocimiento sobre 3 preguntas la doctora Carmen Corral también. Entonces hay 3 dictámenes. El primero sobre las 11 primeras preguntas, el segundo que es también un dictamen de consulta popular sobre 3 preguntas del segundo bloque y el tercero que es básicamente el dictamen de vía que da la doctora Carla Andrade sobre lo que corresponde a las otras 4 preguntas que deberán ser analizadas ahora con respecto al dictamen de constitucionalidad. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional tuvo inclusive una consideración especial con el presidente de la República al pedirle inclusive que ratifique las preguntas del primer bloque y en cuanto al segundo bloque ya ha tenido un análisis un poco más amplio con respecto a los considerandos y por eso es que las 3 preguntas del segundo bloque no pasan como quien dice este primer bloque. ¿Por qué no pasan estas 3 preguntas? Es necesario también ver qué dice la Corte Constitucional y es que faltan el cumplimiento de ciertos requisitos en los considerandos. Les dicen además que están confundiendo, por ejemplo, la exposición de motivos con lo que es los considerandos que ya deben ser analizados de manera constitucional y además les dicen que les falta fundamentación para estas 3 preguntas. En ese sentido, es por eso que estas 3 preguntas del segundo bloque son rechazadas. Con respecto a lo que dice la doctora Carla Andrade, en realidad son 4 preguntas que la ciudadanía misma ha venido solicitando, que creo que inclusive contando ya con un análisis extenso de lo que significa la extradición, la ciudadanía no se pronunciaría en contra, de tal forma que igual el resto de preguntas que vienen ya tienen que ver directamente con la justicia especializada en materia constitucional, con el arbitraje internacional y con la contratación por horas, son preguntas que ahora vienen a un segundo proceso que la Corte tiene 20 días precisamente para emitir este nuevo dictamen. Gracias por ayudarme a entender esto, especialmente a mí, porque esto no deja de ser hasta ahora para mí muy confuso. Respecto a las 19 preguntas, usted las puso en orden. ¿Ya? Sobre las primeras, el segundo bloque a qué se refieren, el tercero que es un dictamen de vía. Le pregunto sobre las 3 rechazadas. ¿Se pueden subsanar? Dijo usted que faltan cumplimiento de requisitos que en algunos otros casos son insuficientes, los considerandos. Eso es una nota muy baja de calificación para quien sea que en el Ejecutivo haya armado esto. ¿Esas son subsanables? ¿Y cabe insistir o fuera y se acabó? Considero que en este momento ya es un momento de análisis más político para si al presidente le conviene en este momento volver a solicitar estas preguntas, porque el dictamen ya no tiene un repechaje en este sentido, ¿no? El dictamen ya fue negado las 3 preguntas del segundo bloque porque inclusive dentro de su fundamentación no existían cifras o una conexión directa con lo que se está proponiendo. En ese sentido, si se da paso a las 4 preguntas vía enmienda, creo que lo importante sería concentrarse también de qué forma estas 4 preguntas ya servirían para el plan general que tiene en este momento el presidente de la República y sobre todo los cambios que vendrían a darse a futuro. Ya vendría a ser una decisión política el retomar estas 3 preguntas que inclusive al tener una característica de cierta forma que puede ser solucionado a través de la Asamblea o a través de decretos ejecutivos como estaban propuestas inicialmente, no tendrían la necesidad de volver a la Corte Constitucional. Ya tendría que ser un análisis más interno de lo que puedo hacer en este momento vía decreto, ya que tengo inclusive apoyo de la ciudadanía, y aprovechar también el acuerdo que existe en el legislativo para promover ciertas reformas de carácter legal, como lo que se establece acerca de la minería.
Ya le voy a preguntar si políticamente eso es viable a nuestro consultor aquí. Gracias, abogada Ana Gómez. Ahora Gracias sí, a usted, Carlos. ¿te toca, Lorena, o estoy mal yo? Voy a corte, sí, está bien. Ya, dale. Ya. Cuando volvamos, la opinión del jurista Iván Castro y una nueva reseña de cuáles son las preguntas que han tenido vía libre de las primeras 10 sometidas a la Corte Constitucional. También tendremos vía Zoom la opinión de Vanessa Payacho, líder en la ONG AIESEC, Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales. Retrasar la consulta para mejorarla o apurarla como queda es el dilema. Que no sea con temas secundarios como el de los casinos. El apoyo será mayoritario si el gobierno inicia avances postergados por politiquería hasta hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Bueno, si yo que estudio un poco el tema que voy a tratar todos los días me confundo, me imagino ustedes, disculpen, pero para los especialistas aún esto es complejo, imagínense, para los que no lo somos. Por eso voy a tratar de ir en orden esta segunda parte. Antes les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después de la emisión, que es ahora, y 6 de la mañana. Estamos en todos los horarios. Aparte de encontrar ustedes los links en las principales plataformas. Apenas concluye el programa, sube un resumen de él, el periódico digital Ecuador en Vivo, sí, casi digo otro nombre y me cuelga Alfonso Pérez Serrano. Ecuador en Vivo en su portada principal. Y página de noticias, Los Años, no, es la confusión de datos. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo a través de Macro Digital. Es porque me estaba adelantando a pensar la enunciación que tengo que hacer. Miren, es importante hablar cuáles fueron las 9 preguntas rechazadas. En algunos casos, por lo que dice hace un rato Ana Gómez, que pueden pasar tranquilamente por reforma de la Asamblea. Y ella habla de que depende de la alianza política y del capital político que tiene, lo cual le hace pensar que pasarán. Ya se lo preguntaré a Antonio Tramontana, pero les voy a resumir el texto porque son 9 preguntas largas. ¿Está usted de acuerdo con las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Aparentemente hay algo en ese sentido. 2. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad mientras se enfrenten un proceso penal? No. ¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación, cuidado, se confunde con extradición, y expulsión de extranjeros para controlar la migración, etcétera? No. ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etcétera? No. ¿Está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal y militar? No. ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado conforme se talla en el anexo 5? Esto era antes de que haya una sentencia final. No. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y servidoras de la función judicial, incluyendo una auditoría de sus declaraciones patrimoniales? No. ¿Está usted de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se declaren zonas mencionadas en el anexo 6? No. ¿Y está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgente proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 7? No. ¿Cuáles de estas no podrían pasar por reformas que ya están en la Asamblea, abogado Andrés Cervantes? La gran mayoría del primer bloque de lo que el presidente envió como consulta popular ya consta en la ley. Esas 6. Sí, para poner un ejemplo sencillo de por qué algunas cosas son inoficiosas, la primera pregunta que usted mencionaba, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? La Corte Constitucional responde de forma categórica, dice
La Constitución y la ley ya contemplan que las Fuerzas Armadas defiendan la seguridad nacional del Estado y la soberanía. Pero señala, la pregunta está mal formulada porque las Fuerzas Armadas no pueden ejercer operaciones fuera del territorio nacional. Entonces son cuestiones básicas, conceptuales, que estuvieron mal planteadas y por eso son rechazadas. ¿Eso es un gazapo jurídico de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República? ¿Ah? Es un error conceptual bastante grave. Y luego hay otras cuestiones. No tenga clemencia con sus colegas. Hay otras cuestiones que también hay que analizar. No sea benevolente, es un error conceptual bastante grave. Muy grave, sí, de hecho. Okay. Y hay otras cuestiones que también estuvieron correctamente negadas. Por ejemplo, que el presidente pueda calificar como urgente cualquier proyecto de ley para que se tramite y tenga una resolución en la Asamblea en 30 días. Y si la Asamblea no se pronuncia, se publica inmediatamente como ley. Está bien haber rechazado eso. Imaginemos el presidente... A mí me parece una barbaridad. Estaba bien antes, en la actual circunstancia de emergencia, guerra, conflicto interno armado, donde se requiere más de un tema urgente a tratar a la vez. ¿Está bien? No nos confundamos. Mientras que el estado de excepción y el conflicto interno armado está declarado, el presidente puede enviar las que quiera, no 2. Las que quiera, siempre que sean urgentes en materia económica. Y algo urgente en materia económica puede estar relacionado a seguridad. Pero aquí preguntaba de no solo materia económica, de otras materias también. Es correcto, pero el presidente el día de hoy es Daniel Noboa. Y si es otro tipo de presidente autoritario... Allá y lo enfrentamos, pues entonces. Es que si vamos por el if, el sí, ok, tenemos que legislar para el futuro. Y si se convierte el Estado en una tiranía, el narcotráfico es hoy una tiranía y necesitamos actuar. Pero todo el mundo piensa, sí, potencialmente a futuro, un Estado totalitario va a ser represivo otra vez, Pinochet. Ya no son esos tiempos. Discrepo, Carlos. O sea, no podemos tener un presidente que envía 10 proyectos sobre cualquier cosa y todos tienen que ser tramitados de forma urgente en 30 días, porque si no lo que pasa es que la mayoría de leyes en la Asamblea van a salir aprobadas por defecto y no va a haber ningún tipo de control. Qué bueno. Por eso lo invité, porque discrepo y saludo su actitud firme y clara. O sea, usted no está aquí para coincidir conmigo. Qué bueno. Ahora, hay otro elemento político en esto, que lo mencionó Ana Gómez. Si cabía algún rato la insistencia en estos temas que no era necesario mencionar, es porque se siente que el presidente necesita un respaldo, un aval político específico de la gente que le diga sí a lo que ya está habilitado. ¿Por qué creen, pues? Porque sus aliados en el fondo son opositores ahora, se está viendo en lo del IVA. Y porque uno de sus 3 aliados es el brazo político del narcotráfico, que cada vez que les tocan a sus amigos y compadres, salta. Entonces requería pasar esto a consulta. Me pregunta, le voy a responder algo que lo acaba usted de plantear. Ya vivimos el veneno del DDT, dictadura democrática totalitaria, y la vencimos, ¿verdad? O sea, después de eso, tiranía, bueno, veamos si hay tiranía, pero más tiranía hay de los señores que nos están acabando internamente. Y ahora, políticamente, le soy muy claro en algo que usted ha citado y que no se vaya, me pregunta si no le estoy respondiendo apropiadamente. La Constitución nuestra es un caso muy especial para mi modo de ver. En lugar de pasar de los hechos, fue al derecho. Ahora estamos pasando del derecho a los hechos. O sea, ¿sabe qué? Partió mal. Está mal conceptualmente. Y lo que citamos aquí de los partes de las Fuerzas Armadas de seguridad y defensa, artículo 158 al 163 lo tiene usted. El uno maneja la seguridad, el otro maneja la defensa. Total, nunca se ven, nunca se encuentran y tenemos que hacer la reforma. Que ahorita están dándose cuenta que era necesario para combatir a estos señores que nos combaten a nosotros, que nos merman a nosotros. Ahora, que en el aspecto político tengamos que ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí, si yo tengo el derecho a soñar con una reelección, tengo que saber primero que la furia del Chiro está permanente, que hay que parar la olla todos los días y no se la puede parar, que alguien me cobra por una vacuna y no puedo hacer nada. Entonces, cuidado, cuando estoy haciendo, por un lado, el combate a los señores que debo combatirlos, por otro lado, la panza está vacía, no hay empleo.
Entonces la pregunta es, ¿qué va de la mano en este momento? Ya puse el bálsamo, pero la furia del tiro sigue. Claro, esto es una situación circunstancial que solo puede permanecer, y celebramos que las muertes violentas hayan reducido tan drásticamente, pero no podemos engañarnos creyendo que puede ser una situación constante y no temporal, debido a que requiere recursos que se van a agotar, personal que se va a cansar y equipos que llegan tarde, poco, mal y lento. Entonces, en un nivel de iniciativa como la que han tenido 2 semanas, Policía y Fuerzas Armadas, solo se sostiene en el tiempo si se aporta lo que se necesita. Vanessa Payacho, en estas circunstancias, ¿cuál es su opinión del desenlace que deben tener las reformas constitucionales? Vanessa es de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador. Bienvenida. Bienvenida, buenas noches con todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad creo que para iniciar tengo que comentar que a mi parecer la apreciación de estas preguntas de la consulta popular tienen un énfasis más de ganar apoyo en las siguientes elecciones más que de tomar acciones inmediatas, porque varias de estas preguntas ya se pueden realizar, el presidente tiene toda la competencia para hacerlo. Sin embargo, creo que es un poco más de un duchazo de popularidad para enfocar en cuáles son estos pilares fundamentales para el gobierno actualmente. Por ejemplo, yo veo una cuestión muy débil en el tema de hablar del incremento de las penas. ¿Por qué? Porque veo que es una solución superficial al tema que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos. El tema del sistema penitenciario tiene una debilidad, a mi parecer, en 3 pilares fundamentales. El primero es quiénes son las personas que están habilitadas para imponer estas penas. Evidentemente el sistema judicial, como lo estamos viendo actualmente, está plagado de corrupción. Si no podemos depurar esta corrupción del sistema judicial, ¿de qué nos sirve tener penas más fuertes por muchos más años? El segundo pilar fundamental en cuanto a esta debilidad es el sistema penitenciario que tenemos. Evidentemente, los centros de rehabilitación, mal llamados centros de rehabilitación, ya no son temidos por las personas que ahora están esperando sentencias, sino más bien deseados inclusive porque son muchísimo más seguros que las calles que a día de hoy pues nos atemorizan a todos los ecuatorianos. ¿Y el tercero? Y finalmente hablamos del tema de esto, por ejemplo. Entonces siento que están bastante mal enfocadas y que en realidad lo que buscan es una cuestión de ganar popularidad para las siguientes elecciones. Mil gracias, Vanessa, por su aporte. Y muy grave lo que dice. Siente que la utilización de las consultas apunta a lo electoral para buscar la reelección. De eso trataremos también al volver. Lorena. Cuando volvamos, 2 opiniones distintas sobre otro de los dilemas del Ejecutivo, el incremento del IVA, en la cual se pretende incluir una moratoria para el ITT. También tendremos vía Zoom la opinión de Roberto Ramia, empresario. Retrasar la consulta para mejorarla o apurarla como queda es el dilema. Que no sea con temas secundarios como el de los casinos. El apoyo será mayoritario si el gobierno inicia avances postergados por politiquería hasta hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Hay un elemento adicional que, para volver todo más complejo, se quería añadir no solo a la consulta. Después se cambió de opinión, se lo quiere poner dentro del otro tema que está discutiendo en la Asamblea, que es el incremento del IVA. Lorena. En el programa Decisiones de FM Mundo en Quito, conducido temporalmente por Francisco Rocha, el experto en Derecho Ambiental, René Bedón, advirtió que el tema del ITT puede llegar al extremo de ser una causal de destitución para el actual presidente. El tema del yasuní es un tema muy trascendente y además que tiene demasiadas aristas que no son adecuadamente comprendidas. Todo el mundo pensó, y uno de los temas que la gente pensaba que estaba votando, nos decían, es que vamos a la consulta del yasuní. Sí. Perdón, no estábamos sobre una consulta del yasuní. Estábamos sobre la consulta del bloque 43 de ITT. Pero resulta que en este momento estamos en una paradoja que seguimos explotando el Parque Nacional Yasuní pese a que la población ecuatoriana tenía esa intención y estamos dejando en suelo este otro tema. Soluciones.
A ver, en la fase de ejecución del control de sentencia va a ser muy complicado el tema porque claro, eventualmente la Corte Constitucional tendrá que entrar a una acción de incumplimiento que podría terminar en la destitución del presidente de la República. Pero ahí la Corte Constitucional ya ha modulado ciertos temas. Entonces a mí me parece que uno de los temas que va a tener que modular en su momento es el tema de biodiversidad. Roberto Ramia, bienvenido. Roberto es un experto internacional en hotelería, ha sido consultor en otros temas, escribía hace algún tiempo en El Comercio, artículos que extraño, y fue subsecretario de Turismo. Esto nos lleva a lo que hemos planteado como dilema del programa. ¿Deben agregarse nuevas preguntas aprovechando el capital político que tiene el presidente Noboa, aunque esto retrase la consulta ya no a marzo, sino a abril? Pero vamos despacio que estamos deprisa. Bienvenido. Carlos, buenas noches. Sí, en principio creo que hay que conceptualizar un poco más las preguntas y no hacer tantas preguntas minuciosas, por lo demás es una redacción un poco difícil de entender. Me refiero al Gran Ecuador, no al Ecuador universitario. Sí, creo que una pregunta importantísima es una reforma al sistema judicial para proteger a los jueces, para que no cualquier juez, y perdón por no usar términos jurídicos porque no soy abogado, para que no cualquier juez libere criminales, tiene que haber jueces protegidos. Una segunda pregunta, reforma al sistema carcelario. Tenemos unas escuelas del crimen en lugar de unos centros de rehabilitación. Esto me parece trascendente. Fortalecer e independizar la UAFE, el tema lavado de activos. ¿Dónde está el gran negocio del narcotráfico? En el lavado de activos. Y la UAFE es una entidad de segunda dependiente de la Presidencia de la República, dicen que ha sido desmantelada. Esas tres preguntas haría yo adicional. Ahora, el factor que se lo mencioné al principio, agravante, es que esto complejiza y sobre todo demora demasiado la consulta. Si me preguntan si coincido, 100%, pero esto sería en abril, hasta tanto el Ejecutivo se va a desgastar, la oposición crece en la Asamblea, es hacer el juego a los narcos y a los aliados que tienen en la Asamblea. Es que, Carlos, no deberían ser 20 preguntas ni 10. Tendríamos que tratar de hacer 5 o 6 un poco más claras, un poco más de concepto, para no decir si la policía tiene que estar a 2 cuadras de un centro de rehabilitación, si las armas que quitemos pasan a la policía. No, pues estas son minucias. Ok, gracias Roberto Ramia. Antonio Tramontana, políticamente, ¿cuál sería la consecuencia de hacer aquello? ¿Cuál de las cosas? Porque estaban... Incrementar temas a la consulta, hacer una depuración a raíz de lo que la Corte acaba de proponer, reconocer que se debe hacer algo mejor y tomarnos más tiempo, pero plantearlas en... Perfecto. Para abril. Las he anotado justamente aquí. A ver. Yo añadiría algo que hemos visto: víctima, villano, verdugo, ¿verdad? Pero nos falta dentro de esto la parte política. No obligación de votar, opcional. Okay. No apoyo económicamente a los partidos políticos. Una pregunta que me parece interesante: cesar al actual Consejo Nacional Electoral por consulta, pase lo que pase. ¿Ok? Ok, ITT. Bueno, hace 10 años estuvo planteada la pregunta, pues, ¿verdad? O sea, lo que entró mal tiene que salir mal a los momentos actuales. Entonces, ITT. Creo yo que los GAT municipales que se están batiendo en situ deban tener algo de competencia sobre la policía dentro de su territorio y desprenderse de la Policía Nacional. Ok, condena perpetua, pena de muerte, así me excomulgue la Iglesia Católica. Soy claro en eso de ahí. Y en ese sentido, para mí, creo yo que los centros penitenciarios, si no hay dónde poner a más personas, le hago la pregunta pues a los generales Proaño y el general Leboyer, que los conozco y sé quiénes son como buenos oficiales. Tienen el privilegio porque ahí nadie entra, ni nadie sale, ni nadie los ataca. Pues. ¿Y por qué ahí no pueden estar los señores que deben estar? ¿Verdad? Entonces van a decir, no, pues un recinto militar. ¿Y cuál es el problema? Andrés Cervantes, ¿es esto viable constitucionalmente
¿Y qué efecto causaría con lo ya en trámite y aprobado? Al final del día, la Corte Constitucional solo dictamina qué es lo que se puede preguntar. El presidente de la República es el que decide al final qué cuestiones pasan o no al electorado. Pero se le va a sobrecargar, desde mi punto de vista, al electorado si el presidente remite nuevas preguntas, porque tiene que pasar otra vez el filtro, la consulta se va a postergar y más que nada vería yo que no habría unidad conceptual o un motivo que inspire a la consulta como tal. Estamos hablando de someter 15, 20 cuestiones a la ciudadanía. Todas son importantes, pero inclusive a nivel político, a nivel de campaña, a nivel de comunicación, todo movimiento tiene que tener un concepto. Esta va a ser la consulta por la seguridad, en contra del narco, a favor de la institucionalización. Esta es la consulta por el cambio, que tanto se postergó. Y acá el especialista es quien le pondría un slogan. Pero, ¿cómo decir que no a la reforma judicial, al sistema carcelario, a lo de la UAFE que propone Roberto Rami, al voto opcional, a cesar al CNE, a GATS que tenga algún nivel de policía propia? En fin, ¿se puede por falta de unidad de materia rechazar una consulta por parte de la Corte Constitucional? No, por supuesto que no. La Corte tendría que analizar cada una de las preguntas. De las que mencionó el señor Tramontana ahora, quizás una de las más importantes es la de la explotación del bloque ITT, porque en el derecho las cosas se hacen y se deshacen del mismo modo. ¿Se puede deshacer por consulta la voluntad anterior? Así es, porque como bien mencionaba el señor Tramontana, esa fue una consulta que estuvo represada hace más de 10 años y lógicamente el electorado es consciente, puede comprender que las circunstancias de seguridad, que las circunstancias económicas han cambiado y podría tener un nuevo concepto y podría decidir seguir explotando el ITT durante un tiempo. El tiempo nos venció, pero no el reto. Como en otras ocasiones, no duden ustedes que haremos una segunda parte y ojalá fuese con los mismos invitados de hoy. Para ampliar y completar. Si depende de mí, fenomenal. Sí, usted. Me apunto. Espero que Roberto, Vanessa y Ana digan lo mismo. Además que debe una botella de vino que está ahora la Debo. Y yo soy en eso, así como Luego usted verdugo. se acuerdo de la usted apuesta. Verdugo, yo también soy verdugo. Es verdad. ¿Tienes 3 preguntas para cada uno? Sí. Fíjense, Lorena cubre mucho de lo que a mí me ha faltado, de lo que me cuenta con sus inquietudes. Adelante. Les recordamos a nuestros invitados que por favor sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con Andrés Cervantes. ¿Las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional dificultan la guerra contra el narcotráfico? ¿Sí o no? No. 2. ¿Teme más la Corte Constitucional a exceso de poderes del Estado que al exceso de poderes narcos? No. 3 y última. Si el Ejecutivo hubiera planteado mejor las preguntas rechazadas, ¿habría pasado el filtro de la Corte Constitucional? Definitivamente sí. Gracias. Antonio Tramontana. Número 1. ¿La popularidad y la juventud del presidente representan el mayor riesgo que corre su reelección? Sí, porque sí. 2. ¿El Partido Social Cristiano se confundirá inevitablemente con el correísmo si persiste en oponerse a un incremento temporal del IVA al 15%? Con tal de que no se vuelvan chochos los que están ahí. 3. ¿Tiene el gobierno suficientes instrumentos para mantener constante la reducción de muertes violentas? Por supuesto. Gracias. Gracias a nuestros 2 invitados en el set y a los 3 que han estado por Zoom para abonar a un tema que recién comenzamos a entender y a desenrollar. Quizás se comprenda mejor lo absurdo de ciertas circunstancias de esta consulta al recordar que el primer bloque de preguntas fue redactado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el segundo, donde niegan la mayoría, lo dice el Ministerio de Gobierno. Si el gobierno no tiene unidad en el equipo en estas materias, no puede reclamarle al país en otros temas, para empezar. Segundo, si no comprende que su extraordinario capital político es porque por fin ha empezado a hacer en seguridad lo que tanto tiempo otros debieron comenzar, este va a disminuir. Por lo tanto, mantenga esa línea sin descuidar las demás, con todo lo que eso significa, y tárdese un poquito, un mes, pero haga mejor lo que por fin se espera de un presidente que haga por única y última vez. El riesgo
de que se pierda la consulta siempre está latente, pero ligada a la popularidad de aprobación de un gobierno, más que a su contenido. Inviertan su capital político, no se dediquen a contemplarlo, inviértanlo. Lorena. Mañana trataremos aquí la forma en que la Asamblea está variando la propuesta del incremento del IVA para aprobarla, pero incluyendo una serie de temas que llaman la atención, aunque buscan la aprobación de los radicalmente opuestos al incremento de ese IVA. Hasta entonces, recuerden que seguimos en estado de excepción en muchos cantones del país y se debe retomar la normalidad sin descuidar la seguridad. Buenas noches.